Con la llegada de los inmigrantes europeos, se implementan nuevos sistemas de producción con cultivos diversificados. Se sembró maíz, trigo, algodón, tabaco, maní. Sus casas están rodeadas de montes de árboles frutales. Apuestan a la avicultura, ganadería, etc. Se elaboró harina, aceite, miel y adquirió importancia la producción de buenos vinos elaborados con lo producido en los viñedos. Contrastaba la actividad de la colonia frente a la rutina de la región, generando una efectiva transformación del suelo y de la sociedad entrerriana. Estos inmigrantes impusieron rectas normas de convivencia dentro de un sano espíritu democrático, orientados por un consejo municipal de origen popular. Contribuyeron con su trabajo personal en obras públicas y ensayaron el sufragio secreto por primera vez en nuestro país. En la colonia estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas, medida establecida en uno de los artículos del contrato firmado entre los colonos y el general Urquiza, la que resultó impopular y decía así: queda prohibido a los colonos vender licores, vinos o bebidas espirituosas en la colonia. Dicho artículo estaba en contra de las costumbres y la cultura arraigada en los colonos europeos. Muchos de ellos eran originarios de zonas dedicadas a la vitivinicultura. El señor Crespí, en nombre de los colonos, solicitó al general Urquiza la derogación del artículo número 19 del contrato que contenía esta prohibición. Urquiza aceptó las razones expuestas y prometió proveer a los colonos de cepas cultivadas en San José. Crespí seleccionó la que creyó más adecuada entre más de 20 variedades y adoptó una cepa norteamericana llamada Filadelfia, originaria de Francia y aclimatada en Estados Unidos. Tenía un aroma y un sabor parecido a la frambuesa, con un rendimiento extraordinario, y a pesar del gusto extraño, fue aceptada por los colonos. Iniciativa que pronto otros imitaron, pues aseguraba las necesidades de la familia y con el excedente se obtenía un buen ingreso económico. El vino fue vendido primero en saladeros o colonias vecinas. En la medida que las técnicas de elaboración se fueron perfeccionando, ganaron los mercados de otras ciudades entrerrianas, correntinas, y hasta se vendía en Buenos Aires. La elaboración del vino no fue uniforme entre los agricultores, ya que hubo quienes se conformaron con producir un vino común, mientras que otros se preocuparon por mejorar las cepas e introducir en sus bodegas maquinaria moderna, toneles apropiados y eficientes procesos enológicos. Los colonos de San José dieron tal importancia a la vitivinicultura que adaptaron sus viviendas a la industrialización de las vides. La mayor parte de los colonos tenía un viñedo y destinaban cada vez más tierras sin abandonar otros cultivos. En 1890, en el departamento Colón, existían 600 hectáreas de viñedos en plena producción. Las casas de los colonos estaban rodeadas de árboles frutales y árboles de adorno. El cultivo de la vid y los árboles frutales han impulsado la horticultura. Los colonos utilizaron el terreno entre árboles y vides, terreno que no les convenía abandonar a diversas malezas capaces de sofocar plantas útiles. Cada bodeguero
vendía su producción según la calidad del vino obtenido en los mercados locales. Los vinos de inferior calidad se vendían a 25 centavos el litro. Los de más cuidadosa elaboración y mejores cepas se vendían hasta 50 centavos el litro en las principales ciudades de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Tal era la pasión por la vid, que en casi todas las casas tenían sótanos para guardar el vino. Las tierras de la costa eran más aptas para el cultivo de viñas. Con los años el vino se fue perfeccionando. Los colonos cultivaron la vid desde el primer momento de acuerdo a las costumbres europeas. Los productores viñateros se convertían a veces en industriales improvisados que elaboraban los vinos de sus viñas como un anexo al que el ejercicio de su profesión ordinaria le permitía dedicarse. En la provincia de Entre Ríos, la ciencia enológica se fue abriendo camino. Las prácticas científicas se fueron implantando paulatinamente y los vitivinicultores aceptaron los preceptos fundamentales que son la base de la vinificación nacional. Año 1895. La fabricación de vinos en el departamento Colón. Cantidad de bodegas, 9. Superficie de las bodegas, 926. Toneladas de uva, 129. Cubas de fermentación, 30. Capacidad de las cubas en hectolitros, 835. Hectolitros de capacidad de los recipientes del trasiego, 1244. Hectolitros de mosto que produjeron 1840. Hectolitros de vino producido 1148. Segundo Censo Nacional de 1895. La actuación de la Junta Reguladora de Vinos en el periodo 1935-1943 representó para los entrerrianos un periodo muy triste de la vitivinicultura. Con dolor, recuerdan los vitivinicultores de la colonia San José, que hieren sus sentimientos más profundos cuando pasaban los inspectores perforando toneles de vino, destruyendo alambiques, arrancando las vides de la tierra con el fin de regular la producción de vino en la nación. La viña, había mucha viña, se producía mucho, pero mucho. Pero resulta que las provincias que producían el vino, ¿no?, estaban en contra de acá de Entre Ríos porque producían una barbaridad y ellos decían que eso le pertenece a las provincias que son de viñatero, ¿viste? Entonces se armó, no sé, quién puso la platita para destruir todos los viñedos, ¿no? Todos los viñedos, que no solo te hacía el vino, te hacían vino bueno, te hacían el alcohol, la grapa, ¿no? Todas esas cosas. Pero venían la policía y 2 o 3 con machete, te cazaban esos ambiques, le decían, los hallaban todos, cortaban, destruyeron todo. Y después, no sé si no le cobraban multa por ahí, no sé, era grave la cosa. Un solo hombre acá al lado de Colón, Bordé, les dijo, si quiere destruirme mi viña, me van a tener que pasar por encima a mí. Y se fueron. Y ahí empezó después, pero ya estaba todo casi destruido ya, ¿no? Sí. Ante esta política nacional, los colonos respondieron enterrando sus alambiques y otros elementos usados en la industrialización en medio de los montes de frutales. Estos ataques a los colonos respondieron a un programa de política económica nacional.
La prohibición de plantar nuevos viñedos afectó a los productores entrerrianos con tierras aptas para el cultivo sin explotar, cuando en la zona de Cuyo las tierras aptas ya estaban plantadas. La creación de la Junta Reguladora de Vinos fue el resultado de la toma de medidas del gobierno nacional como consecuencia de la crisis internacional. La política de la Junta Reguladora de Vinos respondió a una política económica aplicada a nivel nacional y derivada de una crisis económica iniciada en Estados Unidos en 1929. Crisis derivada como consecuencia de la caída de las exportaciones mundiales entre un 25 y un 30% en los precios. Esta crisis influyó en forma negativa al disminuir la demanda de nuestros productos a nivel internacional, la caída del precio de las materias primas en mayor grado que las industrializadas y la interrupción de las inversiones extranjeras. Un ejemplo es la desvalorización de la producción agropecuaria y un descenso de las exportaciones. Durante la última etapa del gobierno de Hipólito Yrigoyen, y sobre todo durante los gobiernos de Uriburu y Justo, se aplicaron medidas para recuperar la economía con medidas intervencionistas y dirigistas aplicadas hasta 1943, las que tendieron a preservar el aparato productivo y mantener la rentabilidad del mismo. Hoy, en la colonia San José y en el departamento Colón, se sigue produciendo vino, continuando la vieja tradición familiar. Recorriendo la colonia San José se pueden encontrar los viejos viñedos del lugar que recuerdan los años de apogeo que significaron un ingreso económico de importancia para los colonos. La historia de esta bodega es un poco la historia de uno de los tantos inmigrantes que vinieron hace 150 años a poblar toda esta zona de la colonia San José y Colón. En este caso era de un suizo, Joseph Fabre, que vino en la primera expedición en 1857. Vivió en una casa más precaria que esta los primeros años y unos años después, en 1874, construyó esta casa. Lo primero que hizo es la bodega abajo, la cava, y arriba, bueno, la casa donde vivía él y su familia. Tenía en la concesión que le había tocado, cuya cabecera era esta, entre 6 y 7 hectáreas de viñedo y producía aproximadamente unos 20.000 litros por año, que vendía supuestamente la mayoría acá en la zona. Así produjo él y su familia vino hasta 1936, que con esa ley a nivel nacional, donde se prohibió la elaboración de vino y la elaboración de grapa o aguardiente en todas aquellas provincias que no sean las cordilleranas. Entonces, a partir de ahí, todos los que estaban
o tenían como actividad principal la elaboración de vino, fundamentalmente, tuvieron que cambiar de oficio, tuvieron que dejar de hacer eso y dedicarse a otra actividad. Muchos años más tarde, pasaron así muchos años, los viñedos se fueron abandonando porque ya no existía esa producción comercial, era para producción familiar nada más. Se fueron abandonando y hace ya unos cuantos años, unos 20, 30 años, que prácticamente dejaron de existir los viñedos ahí. Unos muy poquitos viñedos que todavía algunos siguen elaborando, casi para consumo familiar nada más. Recién en el año 97, en 1997, se levantó esa restricción y por una ley se pudo volver a hacer vino, a elaborar vino en cualquier parte del país. A partir de ahí comenzamos nosotros con la elaboración del vino en esta bodega. También, como contaba, a partir del año 97, unos años después, nosotros adquirimos esta propiedad que era pertenecía a la familia Fabre, eran descendientes de Joseph Fabre, que era un suizo, un valesano, y comenzamos con una tarea de desmonte, porque todo el predio, que son 6 hectáreas, era un monte de espinillo, ñandubay, coronillos, es decir, árboles autóctonos acá de la zona, donde hubo que sacarlos y se empezaron a plantar las primeras plantas, se plantaron en el 2003, y bueno, y a partir del 2004 elaboramos vino con uva que no era nuestra, que habíamos adquirido, y a partir del 2005 se elaboró todo con uva propia. Vamos a estar cosechando la uva Chardonnay blanca para champán, que es la uva que se cosecha para champán, tiene que tener un poco más de acidez y no tanta maduración como la que se produce después para el vino blanco. Vamos a estar arrancando ahí y ya para el vino Chardonnay la otra semana, para el 15 o el 20 vamos a estar cosechándolo, y a partir de ahí van a seguir las otras variedades tintas. Y este año se adelantó mucho la cosecha, fundamentalmente por la sequía. La sequía obligó a la planta a producir más rápido, si se quiere, por decirlo de alguna manera,
Y lo que antes empezaba la primera semana de febrero, este año vamos a estar comenzando tal vez unos 15 días antes. Y vamos a estar terminando tal vez a mediados de febrero con las últimas variedades. Abajo, en lo que es la cava o el sótano de la bodega, que es donde hacemos la guarda de los vinos, hay 6 piletas hechas de mampostería, 3 de las cuales se guardan tal cual fueron usadas en aquella época, no fueron modificadas para nada. Y las otras 3 sí fueron acondicionadas para poder guardar vino actualmente. Después hacemos añejamiento en barricas. Esas barricas son de roble, de 225 litros cada una, es la que usualmente se usa en todas las bodegas. Ahí hacemos la crianza de los vinos y el galpón de fermentación, que es donde están los tanques de acero inoxidable, donde se fermenta el vino, donde se elabora, se hace el proceso de transformación de los azúcares de la uva en alcohol, es decir, del paso del mosto al vino. Se hace en un galpón apartado porque es, bueno, como todo método de elaboración, tiene sus procesos que deben ir separados de lo que posteriormente se hace la guarda, ¿no? Es decir, que todo el proceso de elaboración lleva por lo menos 4 o 5 meses si no tiene añejamiento en barrica. Si tiene añejamiento en barrica, lleva un año por lo menos, y después del año uno lo envasa y lo tenemos en botella para que haga la primera evolución en botella por lo menos 6 meses, así que un año y medio antes de salir a la venta si es un reserva, un vino que ha pasado por madera. Si es un vino que no ha pasado por madera, por lo menos un año lleva, más o menos. Es decir que, bueno, siempre estamos vendiendo, excepto el blanco, que se vende casi en el año, o al comenzar la cosecha del año que viene, ya se tiene vendido gran parte del blanco de la cosecha anterior. Pero si no, los tintos siempre es por lo menos de un año y medio atrás que se está vendiendo. Vamos a seguir produciendo el vino blanco, que es un chardonnay, y en tintos tenemos distintas variedades y algunos cortes. En variedades estamos produciendo Malbec, Merlot, Syrah y Tanat, y este año también vamos a hacer Cabernet Sauvignon, y algunos cortes como Malbec Tanat, Syrah Sangiovese, 4 variedades que incluye Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Tanat. Bueno, esos son los diferentes tipos de vino con los que estamos saliendo, digamos, al mercado.
Los vinos nuestros no son ni mejores ni peores que los de Mendoza, son distintos. Cada suelo, cada tierra, lo que los franceses llaman el terroir, que es la acción combinada del suelo, el clima y el trabajo del hombre, tiene su expresión en el vino, y cada vino tiene algo diferente que lo diferencia, una tipicidad que lo diferencia uno de otro. Y esa tipicidad, a algunos les gustan los de algún lugar, a otros los de otro lugar, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que simplemente hay una diversidad en la cual uno puede optar por el que más le gusta. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en la elaboración es resaltar las condiciones que tiene este suelo con este clima y con nuestro trabajo. Tratamos de resaltar eso para diferenciarlo de otros productos. Y hasta ahora vamos teniendo muy buen éxito de acuerdo a la calidad que estamos produciendo, ¿no?